Bienvenidas y bienvenidos a Psique y Arte 2026, primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. Un encuentro internacional que reúne a terapeutas, artistas, educadores y a buscadores del alma de todo el mundo. Este Congreso abre un diálogo que trasciende fronteras. Cada disertación que presentamos forma parte de un tejido global de voces y miradas. Voces que invitan a reflexionar, a sentir y a expandir la comprensión de lo humano desde un enfoque ético, sensible y transformador. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Ahora, damos inicio a esta disertación. Hola, mi nombre es Ulises Moreno Serena y para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy en este Congreso Internacional de las Naciones en Psique y Arte. Cuento con un postdoctorado en investigación y ciencias transdisciplinarias, un doctorado en salud mental, soy maestro en psicología y licenciado en literatura dramática y teatro. Es una combinación un poco peculiar eh, en tanto que no es común que las personas del arte transiten hacia los campos de la salud mental. Sin embargo, desde hace pues muchos años ya mi interés por la mezcla de estas dos posibilidades ocurrió al tomar contacto con la dramaterapia, un área en la cual he investigado y me he preparado desde hace ya varios años. Dentro de esta capacitación y de esta investigación que he tenido oportunidad de desarrollar, pues también he tenido la oportunidad de adentrarme en el mundo de las artes en la salud, lo cual pues me ha permitido concientizar y apasionarme también sobre lo que las artes pueden ofrecer para las personas en los campos de la salud mental y de la salud más ampliamente comprendida. El día de hoy para mí es pues un verdadero placer el poder compartir con ustedes en este formato de masterclass eh, el tema del cuidado de la salud mental de las personas gestantes a través del juego neurodramático, el cual les invito a conocer. El título de esta masterclass es Juego neurodramático en el cuidado de la salud mental de las personas gestantes. Y esta va a ser la ruta por la cual les invito a acompañarme. Uno es por qué hablar de la salud mental de las personas gestantes. Luego abordaremos la gestación desde dos panoramas, la gestación en el contexto social, la gestación desde las ideas feministas, la salud mental en la gestación, la depresión perinatal. Conoceremos factores de riesgo alrededor de la gestación, abordaje de la depresión perinatal, el juego neurodramático y finalmente el modelo de juego neurodramático para cuidado de salud mental de personas gestantes que he desarrollado. Es un poco increíble que siendo 8.200 millones de personas en el planeta, de las cuales cada una de nosotros, ha tenido la oportunidad de crecer dentro de una familia, mucho del cuidado de la salud mental de las personas gestantes se vea invisibilizado. Aunque tampoco es de extrañar porque prioritariamente el modelo biomédico ha favorecido la disminución de los riesgos de muerte de infantes y de las personas gestantes. De esta manera, el cuidado primordial que reciben las personas gestantes se orienta hacia llevar a buen logro el proceso del embarazo. De esta manera, no es de extrañar que al menos entre una y dos de cada 10 personas embarazadas presenten depresión perinatal. Cuando pensamos en el embarazo, las imágenes que nos vienen a la mente a razón de lo que se ve en el contexto social
tiene que ver con las imágenes de las personas embarazadas bajo fondos de luz, en completa tranquilidad, iluminación, llenas de plenitud, cobijadas por sus contextos sociales. Estas imágenes, que son las que con frecuencia podemos ver, invisibilizan la otra cara, el otro panorama del embarazo, que son la serie de cambios físicos y afectaciones físicas por las que tiene que pasar una persona embarazada en el proceso de la gestación, así como la de los cambios emocionales y mentales que el propio proceso del embarazo les lleva a desarrollar. Ello, además de todos los otros elementos sociales que acompañan a este proceso de embarazo. Las finanzas, el trabajo, el desarrollo profesional, situaciones que las mujeres que deciden embarazarse pasan con frecuencia en soledad. El embarazo no es un elemento que se desarrolla aislado del contexto social. En el mundo estamos observando una tendencia al envejecimiento de las poblaciones. Cada vez más y más los países están observando cómo sus pirámides poblacionales se van disminuyendo. Ello nos lleva a pensar, y tiene como consecuencia lógica, que existe una necesidad porque la población del mundo se sostenga en un equilibrio adecuado para continuar sosteniendo los sistemas que hemos desarrollado. Entonces, el embarazo como tal, el traer más personas al mundo, no es un tema que esté limitado al contexto individual. Son también las sociedades y los sistemas los que se ven beneficiados con que vengan más personas al mundo. Muestra de ello también está el cómo el embarazo es recibido desde toda la industria que provee de estos elementos de cobijo y de comodidad para los recién nacidos y las madres que dan a luz. Sobre esto, las ideas feministas nos advierten que si hay que reconocer que el cuerpo femenino es el único dotado de poder dar a luz, de poder traer vida al mundo. Y en este sentido, existen presiones sobre las mujeres para cumplir con la función biológica de la cual su cuerpo es capaz. De esta manera, las ideas feministas pugnan porque esa decisión de traer vida al mundo se vea ejercida desde la autonomía y desde la individualidad, evitando la explotación de esa facultad. Si en el contexto social existe una conveniencia porque las personas con la capacidad de traer vida al mundo ejerzan esa función, entonces es factible pensar que desde el contexto social existe una presión para que la mujer, para sentirse completa, sentirse plena, desarrolle esa función. Esto coloca a las mujeres en una situación especial frente al contexto social donde ellas necesitan reforzar esa autonomía y esa libertad de elección, porque finalmente se está generando este marco de procreación en un contexto que es proclive de desigualdades económicas y sociales, donde el único beneficiado es un sistema capitalista que las enfrenta a desigualdades estructurales y en donde tanto la mujer como su hijo o hija van a enfrentar la interseccionalidad que el propio contexto social les coloca.
Podemos entonces empezar a ver que el embarazo no es un hecho completamente individual que involucre a la familia, a la mujer y a su hijo o hija, sino que está atravesado por diferentes estresores que demandan el cuidado de la salud mental, para que entonces se pueda lograr un bienestar integral de estas personas gestantes. Desde este lugar o desde esta reflexión, para mí es importante señalar que si la gestación y el maternaje benefician a la sociedad, se requeriría entonces una corresponsabilidad de la sociedad hacia las personas gestantes. Por otra parte, también es necesario resaltar que eh, es importante que las personas gestantes atraviesen el periodo de gestación con la mayor tranquilidad y con la mayor paz que sea posible alcanzarles. ¿Por qué? Porque exponerles a incrementos en el cortisol y la adrenalina no solamente va a afectar a la madre, sino también a el desarrollo fetal. En otro nivel, tenemos también que la familia, con las diversidades que al día de hoy se presentan en nuestros entornos sociales, sigue siendo el la piedra angular sobre la cual se desarrollan y se construyen nuestras sociedades. Ahí es donde los individuos que conforman la sociedad y el país son inculturados y nutridos. De esta forma, cuidar la salud mental de las futuras madres nos, nos dará como resultado madres enteras que pueden proveer de cuidados y afectos enteros. Hablando ya de la depresión perinatal, que se caracteriza, además de los síntomas de la depresión, porque están asociados a el nacimiento del hijo, preocupaciones con relación al hijo y al ejercicio del maternaje, tenemos que la depresión perinatal la podemos conceptualizar desde el periodo de la gestación y hasta el periodo posparto, que abarca 11 meses después. Esto porque, si bien la clasificación del DSM-5 sobre la depresión posparto señala que para que se considere como tal, estos síntomas deben de aparecer entre 1 y 1.5 meses posteriores al alumbramiento, Dagger nos señala que es factible que las personas embarazadas experimenten los síntomas de la depresión postparto aún después de los 11 meses del alumbramiento. Tenemos entonces una ventana de 20 meses durante los cuales la persona embarazada puede presentar depresión relacionada con la gestación, el parto, el alumbramiento o el maternaje. Hablemos ahora de los factores de riesgo que están asociados a mayor vulnerabilidad para presentar depresión posparto. Vamos a hablar en dos esferas, la esfera individual y la esfera social. La esfera individual está fuertemente relacionada, fuertemente vinculada con el aspecto psicológico. Entonces, un embarazo de alto riesgo va a traer en la persona preocupación, por supuesto, angustia porque el embarazo pueda llegar a buen término, así como también algunos otros elementos asociados a los cuidados que debe tener una persona con un embarazo de alto riesgo, como pueden ser el guardar reposo, lo que lleva entonces un grado de aislamiento y que todo esto va a ir mermando en la calidad de vida de la persona. Temas de salud personales o del bebé en cualquier momento del embarazo van a ser una fuente de estrés que también va a repercutir en la salud psicológica de la persona. Los cambios físicos de los que hablábamos al principio, para algunas personas pueden ser em, extremadamente inconfortables y no pueden adaptarse, ajustarse a estos. Cada embarazo es diferente. Aun cuando la persona no sea su primer hijo, en un segundo hijo los cambios físicos le pueden parecer más desgastantes que los del primer embarazo.
Entonces, estos cambios físicos y las dificultades que la persona pueda tener para sostenerlos y regularse durante el periodo de gestación pueden traer también afectaciones en el ámbito psicológico. Que la persona tenga condiciones previas de salud mental, ya sea personales o bien de su familia de origen, son también una fuente de estrés para la persona, no nada más por las condiciones preexistentes, sino también a veces por la medicación que, dependiendo de las indicaciones, a lo mejor se tiene que suspender, se tiene que cambiar la dosis, se tiene que cambiar el medicamento. Las personas que tienen abuso de sustancias, a veces durante el embarazo incurren en continuar el consumo de sustancias con los riesgos que ello implica, complicando el desarrollo del embarazo, o bien suspenden el consumo de las sustancias, pero esto genera una ansiedad por la abstinencia. Por supuesto, cuando el embarazo no es deseado y por situaciones ajenas se continúa, es otra fuente de malestar. Existen también miedos reales o irracionales. Hay personas que temen grandemente, sobre todo las madres que son primerizas, al momento del alumbramiento, porque es un momento desconocido. Aunque se lea, aunque se informe uno o aunque se les informe, ese momento solamente lo van a experimentar en toda su realidad, en toda su magnitud, hasta que se encuentran en él. La incertidumbre es otra fuente de estrés para las personas que están cursando por el embarazo y esta incertidumbre se puede generar por diferentes factores. A veces puede ser lo económico, por supuesto, pero también puede ser cambios que se manifiestan en la pareja, rompimientos que se llegan a dar justo en el momento del embarazo. Todo esto genera una gran tensión en las personas en el periodo de la gestación. El periodo de la gestación, por supuesto, trae consigo cambios en el estilo de vida, en las dinámicas, incluso en el plan de vida, aun cuando la persona haya planificado el embarazarse, son cambios que las personas no prevén, no tienen conceptualizados con anterioridad o que no tienen conceptualizados en la magnitud que les va a requerir. Y que entonces el ajustarse trae también consecuencias en la esfera psicológica. Sobreapego o desinterés también en relación al embarazo. Aquí tendríamos que traer a cuenta esta perspectiva de que el instinto maternal aparece en el momento de la gestación. Esto a veces es cierto, a veces no, y hay personas que están muy extrañadas en relación a eso. Se preguntan, ¿por qué no me está ocurriendo eso a mí? Y incluso hay personas que no lo experimentan como otras mujeres lo hacen y que entonces piensan que hay algo malo ocurriendo con ellas. Y no es así, ¿no? Simple y sencillamente ese instinto maternal del que muchas veces se habla, pues es un constructo social, ¿no? Sí, ciertamente existen hormonas, existe toda una serie de cambios físicos y en la estructura cerebral, pero no todo esto va a tener el impacto o va a tener las mismas manifestaciones que en todas las mujeres. En la esfera social tenemos enfrentar barreras para obtener el cuidado médico, ya sea por una situación geográfica, ya sea porque no se tiene la manera de navegar por el sistema de cuidados médicos, en fin, todo ello también va a tener impacto en el desarrollo de la gestación. La falta de apoyo durante el embarazo o después del alumbramiento va a ser, va a ser significativo para las personas que están cursando su gestación o bien que ya dieron a luz. Ya lo mencionaba antes, la precariedad o vulnerabilidad económica es una fuente de estrés importante porque la mujer que ya ha dado a luz o que está en gestación va a tener que
enfrentar sola esa situación de precariedad o vulnerabilidad, o va a recibir los efectos de esa precariedad o vulnerabilidad. Los problemas en la pareja también van a ser una fuente de estrés importante, sobre todo cuando adicional a los problemas en la pareja se experimentan situaciones de violencia en cualquiera de sus formas. Las víctimas de violación también, por supuesto, van a tener un curso, un desarrollo con una carga de emociones que van a afectar el buen curso de ese proceso. Otro elemento importante es cuando existen eh, roles de maternaje preestablecidos desde el contexto social y los cuales son forzados, especialmente si son rígidos, sobre las mujeres que están en periodo de gestación. Mensajes como que tienen que dejar de hacer, por ejemplo, alguna actividad cuando el médico no lo ha recomendado, cuando les dicen que necesitan eh, tomar determinada clase o hacer determinadas actividades o simple y sencillamente dejar de comportarse de alguna manera. Hablaba anteriormente de que las personas, pues, aun cuando planifican, de pronto, calculan el grado en el que van a tener que hacer ajustes en su estilo de vida, pero a veces las situaciones demandan algunos sacrificios, sacrificios que no habían contemplado y que al momento de que ya ha nacido el bebé, se tienen que hacer, por ejemplo, cuando enferma o cuando hay que estar a una hora para alimentarlo o cuando no se puede salir como se salía antes. Todo eso también modifica la relación que la mujer tiene con el recién nacido. Otro aspecto es tener que conciliar entre la maternidad y la vida profesional, especialmente cuando existen roles profesionales rígidos que no permiten una integración de vida personal y vida laboral. Y finalmente, el embarazo adolescente, que también tiene sus características especiales y que provoca factores de estrés, factores de riesgo para que se produzca una depresión, eh, una depresión perinatal. Tradicionalmente, el abordaje de la depresión perinatal tiene dos enfoques que han sido privilegiados. Uno es el de la terapia cognitivo-conductual, la cual se ha centrado en abordar pensamientos, creencias que van a sostener la depresión, así como las conductas de evitación, distanciamiento y rumiación que refuerzan el estadio de depresión. Y por otra parte, la terapia interpersonal, la cual se enfoca en el desarrollo de la red de apoyo, considerando el estilo de relación de la persona, la interacción social, los cambios en el rol y el desarrollo de la asertividad. Los protocolos de intervención son breves y duran entre 8 y 10 sesiones. Observamos en esto que en estos enfoques lo que se hace es atender las causas emocionales, las creencias que sostienen a la depresión, pero también en el aspecto interpersonal buscan favorecer que la persona cuente con una red de apoyo que le pueda proveer de cuidados a partir de la forma en la que la persona se relaciona. Estos fueron los elementos que consideré al momento de desarrollar este modelo empleando el juego neurodramático, por lo cual los mecanismos presentes en las terapias que previamente he mencionado fueron considerados para ser trabajados siendo entregados a partir de la técnica de juego neurodramático, de la cual hablaré un poco más adelante y cuyo objetivo es acompañar al cliente en el empleo de sus recursos internos para desarrollarlos y canalizarlos para sentirse seguras y con la capacidad para enfrentar retos y responder adecuadamente a
lo que están viviendo en este momento. Las exclusiones para este modelo, tal como está planteado y como se los voy a compartir, son personas inclinadas a abortar o dar en adopción o que están cuestionándose. Ello porque el propio modelo requeriría de algunos ajustes para poder trabajar con esa población específica. Hablemos del juego neurodramático. El juego neurodramático fue desarrollado por Sue Jennings, quien es una dramaterapeuta y terapia de juego británica que pues ha tenido una gran influencia en la promoción y el reconocimiento de la dramaterapia. Para ello, para desarrollar esta aproximación conjunta los descubrimientos y avances de las neurociencias, la dramaterapia y la terapia de juego, resultando en un esquema de tres grandes bloques. El primero o la base es el juego neurodramático, que se compone por juego desorganizado, que es el juego que se lleva a cabo sin una planificación y que involucra eh, un nivel em, de cierto libertad en las reglas, que es en su propia naturaleza más exploratorio y sin un objetivo particular, en el que se emplean sustancias que por su naturaleza pueden considerarse, ah, voy a decirlo con esta palabra, sucias, pero no porque sean sucias, sino porque embarran, ¿no? Entonces, podemos encontrar dentro de esas sustancias a lo mejor agua, lodo, pintura, eh, cuentas, pasta, ¿no? En fin, es estos materiales que nos dan una sensación de difícil manejo en términos de su cantidad y de la forma en la que fluyen al momento de ser manipulados. Luego tenemos el juego sensorial, el cual está orientado hacia los sentidos, hacia promover el despertar de los sentidos. Entonces, ahí podemos encontrar los mismos materiales, pintura, telas con textura, podemos encontrar eh, eh, hojas, podemos encontrar todo aquello que nos dé una riqueza sensorial. Después tenemos el juego rítmico que emplea la variación de los ritmos desde la conceptualización de que este juego rítmico nos ayuda a regular y nos ayuda a expresarnos. Y finalmente el juego dramático que se compone por actividades en naturaleza dramática eh, que se emplean pues en el contexto teatral. Pueden ser juegos de improvisaciones pequeñas, pueden ser juegos de cambio de rol, pueden ser juegos en los que se involucre el tomar turnos, ¿no? Y toda esta serie de juegos evolutivamente prepara a la persona hacia el siguiente nivel, que es el de EPR, que en su traducción al español es corporización, proyección y rol, donde en la corporización se busca la exploración a través del cuerpo, significar con el cuerpo, expresar con el cuerpo, y esto nos lleva hacia la proyección a través de medios escritos, medios dibujados, sin llegar todavía a la adopción del rol en la persona. Una vez concluida esa etapa, entonces se evoluciona hacia el rol, que ya es adoptar conscientemente un rol dentro de un juego específico. Jugar a ser un personaje, adoptar una parte de la personalidad, ya son características del juego de rol. Y finalmente, el último bloque es el teatro para la resiliencia, el cual concibe que la adopción de características, ya sea cercanas o diferentes a como yo mismo me defino,
llevarán a la persona a ampliar su repertorio de conductas, siendo susceptible entonces a emplearlas. Y esto ocurre por los 4 pasos por los que está compuesto, donde primero entra la representación. Yo represento una conducta que no me es familiar. En la representación ocurre la expresión, tengo que eh, actuar con veracidad esa conducta que a lo mejor me es familiar o me es extraña, y entonces esto lleva a un cambio interno, para entonces llegar a la fase de recuperación, que es donde tengo la posibilidad de integrar esa nueva conducta dentro de mi repertorio de conductas. El modelo de juego neurodramático para el cuidado de la salud mental de personas gestantes tiene los siguientes objetivos particulares. Para una referencia puntual sobre este modelo, ustedes pueden encontrarlo en The Handbook of Neurodramatic Play, Cross-Cultural Attachment-Based Play for Clinicians and Practitioners. En su capítulo 15 es donde pueden encontrar este modelo en su versión en inglés. Y sus objetivos particulares son encontrar un espacio seguro donde las personas puedan reflexionar sobre su identidad, los cambios que experimentan, reconciliarse con el cuerpo y conectar respetuosamente con el no nato mientras deciden cómo van a ejercer su maternidad. Desarrollar tolerancia hacia la incertidumbre al cultivar una perspectiva por futuros esperanzadores y positivos, aprendiendo a apoyarse en sus propios recursos y buscando apoyo en instituciones o con su red de apoyo. Aprender a escuchar sus ritmos internos y a la vez tener la oportunidad para ajustarse al nuevo ritmo que demanda este estilo de vida. Y finalmente, reflexionar sobre los introyectos que tienen respecto de la maternidad, establecer límites funcionales a ideas preconcebidas de la maternidad para que ésta responda a su realidad y objetivos de vida, mientras tienen en mente el concepto del apego suficientemente bueno para así permitir que emerja el rol de la maternidad. La estructura de este modelo, que se da en 10 sesiones, es en las sesiones 1 y 2 se aborda juego neurodramático, centrándonos sobre el juego desordenado y sensorial. Para las sesiones 3 a las 6 empleamos la corporización, proyección y rol como instrumento de intervención, donde involucramos el trabajo con juego rítmico, corporización, proyección para evolucionar hacia el rol. Y finalmente en las sesiones 7 a 9 el teatro para la resiliencia y cerrando en la sesión 10 con una experiencia ritual en la cual se hace una recapitulación del proceso y se celebran los logros alcanzados para sintetizarlos en una pieza de arte terapéutica. Uno de los elementos a través de los cuales trabaja la dramaterapia es el distanciamiento, el cual permite abordar de forma segura aquellas situaciones problemáticas o con las cuales el cliente o el paciente tiene cierta dificultad. En este caso, lo que se busca hacer en el primer paso a través del juego desorganizado y el juego sensorial es contactar a la persona con su capacidad de dar a luz, de sostener la vida. Para ello empleamos la figura del oasis, invitándoles a través de los materiales apropiados, como gelatina, como pintura, como crema con color, para que elaboren la obra de un oasis. Y en ese oasis reflexionar en torno a sostener la vida, en torno a crear la vida y conectar con esa parte básica que se encuentra en el centro de la maternidad. Esto se propone de esta manera, o esto lo propongo de esta manera, porque llevar a conectar con esa función creadora aleja y permite identificar aquello que va haciendo ruido respecto de ese proceso.
Y entonces ayuda a la persona a centrarse en su capacidad para sostener la vida y en la vida que se está generando, como punto de inicio para el cambio de identidad. A este propósito, quiero compartirles una pequeña historia que también está dentro de este planteamiento. Había una vez una pequeña gota de lluvia que en el momento en el que empezó a llover se rehusaba a caer porque sabía que cuando cayera ella dejaría de ser como se conocía. De esta manera, luchó y luchó por sostenerse de la nube todo el tiempo que pudo, hasta que ya no le fue posible. Y cuando cayó, trató de sostenerse de cada uno de los elementos de la naturaleza que podía sostenerse, hasta que finalmente le fue inevitable caer en la tierra. En el momento en el que cayó, empezó a experimentar cómo ella se fundía con el resto de la tierra. Y al hacerlo, descubrió que a pesar de haberse diluido en la tierra, empezaba a conectar con algo más allá de ella, reconociendo que seguía siendo ella y ahora era también parte de algo más. A través de esta historia, junto con el ejercicio del oasis, lo que se busca es permitir la reflexión a la paciente, a la cliente, a la usuaria, para reflexionar sobre su identidad y cómo, centrándose desde esta capacidad de sostener la vida, encuentra nuevas identidades y puede visualizar, puede conectar con un propósito de vida más amplio. Hacia la segunda sesión se abordan los cambios y estresores a través de una dinámica que se llama Colores de la Vida, en la cual se invita a las personas a simbolizar en un material con pinturas aquellos elementos emocionales presentes en su vida y a identificarlos por separado, ayudando con esta forma a la regulación por un lado y también por el otro a poder apreciar de una manera segmentada en dónde están aquellas situaciones conflictivas que está enfrentando en este momento. Muchas veces cuando la persona embarazada llega en este periodo, los malestares parecen estarse ubicando hacia el embarazo, cuando estos malestares pueden estar centrados en cualquiera de los otros factores de riesgo y entonces dar la oportunidad a las personas para que los puedan aislar y los puedan trabajar desde otra perspectiva, favorece entonces que la relación con el embarazo y con el no nato se mantenga aislada de esas problemáticas y la persona entonces pueda contar, pueda echar mano de otros recursos disponibles. A lo largo de todos estos elementos se van trabajando desde los elementos de la terapia cognitivo-conductual o bien de la interpersonal según es apropiado. Para la tercera sesión nos centramos en trabajar sobre el ritmo. Una investigadora eh, habla sobre lo importante que es el ritmo en nuestra vida. Despertamos con un ritmo, nuestra vida la planeamos a un cierto ritmo. Y cuando estos ritmos cambian, nos someten a una situación de estrés. Pensando en el embarazo, y los grandes cambios que enfrentan las personas embarazadas, es solamente natural pensar que generar una estrategia para que el cambio de ritmo sea más amable con ellas es solamente necesario.
De esta manera, el ejercicio propone la simbolización de el ritmo previo al embarazo, el ritmo durante la gestación y el ritmo posterior al alumbramiento, para que la persona pueda sensibilizarse a estos cambios que están enfrentando y pueda apreciar de una forma gráfica cómo han variado y entonces pueda comprender y asimilar por qué le está costando trabajo avanzar en la asimilación de estos nuevos ritmos. Porque también hay que decirlo, no cambiamos de ritmo con facilidad. Nos cuesta trabajo cambiar de ritmo. Para la cuarta sesión abordamos el cuidado propio del producto y la relación a través de una técnica similar a la del espacio seguro, solamente que se ha pensado o se propone como la construcción de un nido para el cuidado propio, un nido para el cuidado del producto del recién nacido, elaborando con ello la situación de añoranza del encuentro con el futuro recién nacido desde el cuidado propio y los cuidados que se le pueden proveer al recién nacido, generando o propiciando que la persona embarazada empiece a crear en este espacio seguro, empiece a planificar, a proyectar la relación que busca tener con el recién nacido. Abrir ese espacio en el espacio terapéutico es importante porque en el exterior es posible que hayan demasiados ruidos, demasiadas autoexigencias, demasiadas presiones sociales y expectativas sociales en relación a cómo debe ser esa relación. Y en el espacio terapéutico podemos brindar a través del ejercicio del espacio seguro, en este caso a través de la creación de un nido, ese momento de relación libre de presiones que permita que empiece a emerger la figura del maternaje. Para la quinta sesión se invita a la persona a explorar lo que ha venido significando todo el proceso de gestación a través de un ejercicio con un paisaje que me permito compartir con ustedes y que invito a que podamos realizar brevemente juntos. En este paisaje podemos observar en primer plano arriba a unas nubes de tormenta. Estas nubes de tormenta son los retos que la persona embarazada enfrenta. ¿Cuáles son? ¿Cuáles han sido? ¿Cómo se ven hoy? Y ahora las nubes de tormenta pues vienen cargadas de lluvia. Esa lluvia que cae son aquellas habilidades, cualidades, talentos que hemos descubierto que se tienen a partir de enfrentar los retos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles me sorprenden? Y estas cualidades y retos nutren otros elementos que están presentes en este periodo de embarazo. ¿Cuáles elementos de este embarazo podrían simbolizarse por las flores que están debajo de las nubes y que se nutren de esos talentos? Y aunque el cielo esté gris, el sol siempre está detrás de las nubes. Podemos contar con él. Que durante este periodo de adversidad ha estado presente iluminando nuestras vidas. Y observamos en la parte de arriba un arco iris. Este arco iris son
las emociones que he experimentado en relación a este proceso de embarazo, que cambian, que se mezclan, que están ahí, cuáles son, cómo las he vivido. Al observarlas ahora, se sienten igual, cómo me siento de poder darles otro significado, otra perspectiva ahora que las veo. Y finalmente hay un camino. Este camino, ¿hacia dónde lleva? ¿Con qué recursos voy? ¿Cómo lo camino ahora que puedo observar todo el proceso que este proceso de gestación, de embarazo, me ha traído? Este ejercicio lo que abre es la posibilidad para que la persona embarazada pueda evaluar de una forma global lo que hasta el momento ha vivenciado, otorgándole un sentido de control, un sentido de seguridad y le permite ver lo que ha avanzado hasta este momento en el proceso terapéutico, así como contemplar aquellos elementos que le dan fuerza para continuar en el camino y en el proceso de su embarazo y maternaje. Para la sexta sesión empleamos una reflexión activa guiada a través de una mandala, en la cual nos centramos a analizar todas las posibilidades de maternaje que puede haber y a partir de ellas ir estableciendo aquellas que la persona desea incorporar y en donde finalmente, aunque ellas vayan a permear la mayoría de ese maternaje ideal, aún existirá la posibilidad de que aspectos de maternaje que yo no quisiera ejercer puedan aparecer. De esta manera, con lo que estamos trabajando es con que si bien por un lado existe la capacidad para generar un ideal de maternaje, también existirá la realidad que me obliga de pronto a ejercer cualidades de maternaje con las cuales yo no compagino, con las cuales yo no me identifico, pero que, dado el momento, puede ocurrir que aparezcan. Porque no me son ajenas, porque a lo mejor están dentro de mi historia familiar, porque alguna situación me sobrepasó. Y con esto aliviamos la carga de la idealización de un tipo de maternaje y humanizarlo, hacerlo asequible. Para la sesión número 7 abordamos el entrenamiento de rol de cuidadora, empezando por el jugar al bebé. Esta sesión implica una reflexión en torno a cuáles son los medios expresivos y comunicativos del recién nacido. Una situación que pone en mucho estrés a las mamás, especialmente a las primerizas, es el no poder calmar al hijo, lo cual parte de una situación de estrés en la cual se pierde la habilidad de corregulación. Entonces, con este ejercicio lo que se busca es invitar a la mamá a desarrollar sus sentidos, su percepción, informándole sobre algunos puntos de referencia que nos ayudan a comprender mejor el llanto del bebé, donde a lo mejor el cambio en el tono en el que llora el bebé tiene que ver con hambre o a lo mejor
porque está incómodo, porque ya hizo del baño, o porque está aburrido, o porque tiene sed, o porque necesita cuidado, o porque le duele algo. Entonces, a través de simular estos medios expresivos que puede tener el bebé, invitar a la mamá a desarrollar sus habilidades de corregulación para poder entonces tranquilizar al bebé. Este escenario de simulación ya entra dentro de lo que es el teatro para la resiliencia y lo que busca es facilitar en la mamá la adopción de estas otras cualidades que van a ser necesarias en el momento en el que esté enfrentándose a los primeros meses de vida del recién nacido. Para la sesión 8 incorporamos el tema de la cuidadora suficientemente buena contra las expectativas e ideales que se tienen. En este sentido, es necesario que la persona avance a conceptualizar el maternaje no como una carrera de duración corta, sino como una carrera de largo alcance. En ese sentido, eh, tratar de entregarlo todo desde estas expectativas e ideales que se pueden llegar a tener es desgastante. Y lo que es necesario apoyar a las mamás es a desarrollar una administración inteligente de su esfuerzo. Y esa administración inteligente de su esfuerzo se da generando la piedra angular de la cuidadora suficientemente buena, aquella que responde con predictabilidad, que es cercana, que es empática, aunque no puede darlo todo ni puede satisfacer todo. De esta manera, desarrollar esta figura dentro del maternaje da un parámetro de decisión a la madre sobre lo que entrega y desde dónde lo entrega. A través entonces de una simulación nuevamente, se le ofrece a la mamá la oportunidad de poder decidir con todo el tiempo del mundo qué es lo adecuado para entregar. Si desde la expectativa y los ideales que desarrolló en su exploración de maternidades, o bien conservarse desde la cuidadora suficientemente buena. Este, trazar este parámetro de posibilidades de elección brinda entonces a la futura mamá la posibilidad de gestionar su autocuidado y el cuidado del recién nacido. Esto se afianza en la sesión número 9, en la cual entramos a ensayar la realidad incorporando elementos de la vida cotidiana que se diseñan con el paciente, con el cliente, y los cuales se juegan en una simulación donde la persona tiene la posibilidad entonces de recurrir a el ejercicio de los aspectos que se trabajaron desde la sesión 6 y hasta la 8. Finalmente, el proceso cierra con un ritual de cierre que si bien se puede dar de diferentes maneras, como por ejemplo platicar sobre todo lo que se ha desarrollado y finalmente elaborar a lo mejor un collage, a lo mejor un móvil, ¿no? En donde se puedan simbolizar los aspectos alcanzados, los logros y aquellos otros elementos de eh, que simbolizan el maternaje que se ha alcanzado a construir, pero en lo particular a mí me ha gustado más una otra aproximación que se ofrece en el modelo, que es el desarrollar un círculo donde se invita simbólicamente a las madres antecesoras del universo del paciente. Entonces ahí puede estar la propia mamá, la abuela, la tía, etcétera, y que son representadas simbólicamente y el paciente
entra a actuar cada uno de estos roles entregando un mensaje de bienvenida, bendiciones, quizá desde un otro sentido más espiritual, a la nueva madre, al rol de la nueva madre, quien después es bienvenido al centro y recibe este cobijo ancestral de las otras figuras maternales de su universo. Bien, pues ese es el trayecto que ofrece este modelo eh, y que el día de hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes, mismo que espero sirva para quienes trabajan con la población de personas gestantes. Están aquí los datos de contacto eh, y pues para mí ha sido un gusto estar el día de hoy y deseo que si entre los profesionales que nos están viendo gustan emplear algunas de las dinámicas que he compartido con ustedes, me dejen saber cómo les ha ido, cualquier duda que puedan tener y si también nos está viendo alguna persona que está atravesando por un proceso de gestación, pues le haya sido útil esta masterclass y que también, si lo desea, me pueda dejar saber cómo le ha sido de utilidad. Gracias y les deseo una excelente jornada y también un excelente aprovechamiento de las otras conferencias que estarán presentes en este Congreso Internacional de las Naciones de Psique y Arte. Gracias. Slow breath in the dark. The night leans into my skin. A quiet fire begins to rise. No need for words or reasons.